Puede parecer que este año somos muy pocos, pero en verdad lo que importa es que no estamos solos. Deja los regalos sin abrir y dime que me quieres. Y si tienes algo que decir, dime que me quieres tú. Eres todo lo que quiero tú. Y poder parar el tiempo, porque si puedo estar junto a ti, siempre es Navidad para mí. Siempre es Navidad junto a ti. Siempre es Navidad. Ya llegó Navidad y otro año te miro a los ojos. Otro año que sé que contigo ya lo tengo todo. Deja los regalos sin abrir y dime que me quieres. Y si tienes algo que decir, dime que me quieres tú. Eres todo lo que quiero tú. Y poder parar. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. Buenos días para ustedes. Esta vez transmitiendo 26 de diciembre, un día posterior a Navidad. Espero que hayan tenido una feliz Navidad y han pasado una Navidad maravillosa en sus hogares. Y espero que el año nuevo sea obviamente lleno de prosperidad y todos los buenos deseos que uno siempre suele decir. Y yo siempre voy a resaltar de que en principio la vida les llene a ustedes y a sus familias de salud, de trabajo y oportunidades, que es lo que normalmente siempre anhelamos en el paso de cada año, y por supuesto ese futuro para todos nuestros seres queridos. Un fuerte abrazo a la distancia desde acá, desde la ciudad de Lleida, a hora y media al oeste de Barcelona aproximadamente, en coche. Estamos con un clima ya invernal acá. El cielo está nublado, ha habido lluvia. Ayer nevó hacia los alrededores de Lleida. Como les comentaba, estamos en este momento a 7 grados en exteriores. Obviamente las casas acá, como dije, en algún momento son calefactadas y bueno, eso hace que podamos estar en un ambiente agradable internamente. Espero, como les decía, que haya sido un día maravilloso, o estos días de Navidad hayan sido muy buenos. Nosotros vamos a, si me permiten, vamos a compartir en todo caso la pantalla para que podamos iniciar. Me confirman en todo caso si se está viendo, si no, para poder corregir la visibilidad de la reunión. ¿Ya estamos? ¿Se me escucha bien? Audio y pantalla perfectos, entonces se ve perfecto la reunión a pantalla completa y el audio entiendo que bien. Gracias, Marco, muy amable. Listo, hoy día teníamos que revisar algunos temas y claro, hemos tenido que comprimir un poquito los programas que se habían planteado, pero ustedes saben, por el ajetreo de este mes era un poquito complicado que, bueno, o mejor dicho, se nos complicó un poquito las fechas. Pero igual queríamos hacer una última entrega del año 2025 hablando sobre los temas que de alguna manera les habíamos ofrecido y que, bueno, la idea siempre es tratar de poder nosotros llegar a las metas que, como siempre, este programa llega hasta ustedes gracias al estudio McDowell Isla de Asociados y a la gestoría McDowell aquí en España, y también a nuestros asociados, como no, a Tributación Práctica de mi amigo Julio Rayo, a CM Márquez Consultes de César Márquez, a AIC Evaluaciones y Servicios de Ángelo Aguirre y, como no, a Estudio Rivero MDL Asociados de César Rivero.
Conversar sobre temas básicos de cierre, que ya lo hemos venido haciendo. Recuerden que hemos hecho 3 sesiones con NIF, les he compartido el material recientemente, me disculpo por el retraso. Luego también hemos hecho unos alcances sobre cómo preparar el cierre contable. Bueno, hablemos entonces ahora de ciertos temas que nos van a servir para el cierre tributario. En principio, arranquemos con ciertas novedades y comentarios, como les había dicho o anunciado, luego algunas consideraciones para el inventario, que era un tema ofrecido, y por supuesto los principales gastos deducibles. Vamos, que es 2025, el 17 de diciembre, que modifica la UIT. Es una modificación bastante reducida comparando con los años previos. Solamente se ha incrementado 150 soles, un 2,8%. La UIT pasa a partir del 1 de enero de este 2026 a 5.500. Hay que estar atentos porque ustedes saben que al variar la UIT, ¿qué va a variar? Van a variar tramos en las escalas tributarias, límites de deducibilidad, multas, umbrales expresados en UIT por normas y como siempre recuerden que se va a modificar también la suspensión de retenciones por esos límites. Así que a estar atentos con las tablas que saldrán seguramente en los próximos días, pero esto ya es una norma que está vigente a partir del 1 de enero. Lo más saltante es que, bueno, ya se ha regulado el tema de fiscalizaciones virtuales como no estaba regulado previamente, porque a partir de ahora ya puede haber comparecencias remotas y perfiles de acceso a sistemas contables. Ojo, esto no es simplemente como que, bueno, por videollamada te voy a atender ante un requerimiento. No, es una comparecencia. Entonces, se ha aprobado las composiciones primero para la comparecencia remota ante SUNAT, es decir, si me citan y yo alego por diversas circunstancias que A, que B o que C, salvo que sea un estado crítico o digamos, esté sostenido por esta comparecencia. Las condiciones para otorgar perfiles de acceso al sistema de procesamiento electrónico de datos también va dentro de la actuación de lo que es el reglamento del procedimiento de fiscalización, también ya estarán habilitadas. Es decir, la administración te puede decir, dame el acceso a tu sistema que yo voy a verificar si lo que me estás diciendo es cierto, si lo tienes o no lo tienes. Ojo a esto. En algún momento, cuando hemos hablado de pérdida de libros y registros, también hemos mencionado aplica para lo que es sistemas. Entonces, si ustedes alegan, oye, no, ¿sabes qué pasa? Se me cayó el sistema por A o B, o no sé qué ha pasado, o me han hackeado. Perfecto, la te puede decir, dame tus accesos, porque yo en remoto voy a entrar y voy a verificar que realmente es lo que me estás diciendo. Así que mucho cuidado de que nosotros tengamos que enviar la información periódicamente a través del CIRE o del PLAME. También es cierto que ahora la administración me puede pedir simplemente los accesos en remoto y entrará. ¿De acuerdo? Ya aquellos que hemos trabajado en sistemas sabemos que existen aplicativos para poder entrar como escritorio remoto y además con los accesos al sistema, claves, etcétera, pues ya puedo complementar esta verificación o esta fiscalización, si se quiere, en tiempo real a través de ese acceso. Entonces, este alcance va a estar dado dentro de procedimientos de fiscalización definitiva o parcial, ¿de acuerdo? No para fiscalizaciones parciales electrónicas, ojo, no en las electrónicas, sino para fiscalizaciones definitivas y parciales y acciones inductivas como las esquelas de citación, que obviamente una esquela de citación implica una comparecencia ante la administración tributaria. No es un tema delicado. Estoy haciendo el comentario, voy a sacar una nota tributaria al respecto, pero ya esto va con mucho cuidado y a estar atentos porque ya es una norma que le da muchas libertades a la administración para evitar cualquier impasse que pudiera alegar el contribuyente respecto de distancia o electrónica. Y así como se ha dado la norma para efectos tributarios, perdón, el perfil para el respecto del perfil de acceso, SUNAT puede requerir usuario, contraseña, como les había mencionado, u otros mecanismos para acceder al sistema o a los sistemas en general, sea de modo presencial o remoto. El perfil debe habilitar acceso a la información, ojo, o sea, visualización y obtención de reportes, pero recuerden, ustedes pueden delimitar que, de hecho, deben delimitar de que no pueda ser modificado o haya eliminación de datos. ¿Por qué? Porque obviamente no se trata de eso. La administración puede visualizar, puede obtener reportes. Si se quiere, puede obtener reportes electrónicos o reportes físicos, por si acaso. Y
ustedes tienen la administración de poder desactivar ese acceso en cuanto ustedes estimen conveniente y de acuerdo al procedimiento también. La comparecencia remota es una formalización de la actuación dentro de los procesos de fiscalización, acciones inductivas, que va a generar un acta, inclusive la posibilidad de grabación. Ojo, porque ya se van a poder grabar y además habrá una notificación por buzón electrónico conforme al esquema que está en la propia comunicación que emitirá la Administración Tributaria respecto de la comparecencia. Entonces, como yo les decía, no es solo una videollamada. Ojo, no es, a ver, pues conversemos y no. Es una incorporación formal de actuaciones remotas, acceso controlado a sistemas contables como herramientas ordinarias de fiscalización y evidentemente implica una, yo diría, comillas, intromisión de la administración ya a nivel, ya no tendría límites para poder acceder a la información por cuanto ahora puede hacer la inspección electrónica en tiempo real. ¿Habrá exigencias de trazabilidad y seguridad? Sí, por supuesto, pero el hecho ya de que tú puedas habilitar un acceso remoto con clave y todo lo demás implica que estás desnudando tus sistemas y, por supuesto, tu información. O sea, mucho cuidado con lo que corresponda y con que esté al día la información. Eh, Antes de delegación, yo les mencionaba que también ahora hay una digitalización en la resolución que salió después, la 174, respecto de incorporación de fiscalización aduaneras parcial definitiva y cruces asociados al sistema integrado del expediente virtual, que también, digamos, es una inspección electrónica aduanera respecto del valor. Así que también están complementando lo que es no solamente tributario, sino que también están yéndose hacia lo que es el valor aduanero. Ahora, esto complementado con la delegación de facultades, ¿de acuerdo? La delegación de facultades se solicita por un tema de inseguridad ciudadana o para legislar en favor de la seguridad ciudadana. Pero también pusieron temas económicos y obviamente dentro de los temas económicos también había temas tributarios. Entonces, esa ley que fue publicada el 15 de diciembre delega el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por 60 días calendario. Recuerden, 60 días a partir del 15 de diciembre, casi casi nos vamos hacia cerca de la quincena de febrero, más menos por los días. Ya les voy a pasar las fechas más exactas, porque como les dije voy a sacar una nota. Entonces, acá hay básicamente tres ejes: la seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico responsable, que ahí es donde están metidas las normas tributarias, y el fortalecimiento institucional. Dentro de lo tributario económico, hay que tener en cuenta que son medidas, si se quiere, vinculadas a la reactivación económica, pero que tienen un impacto respecto de lo que administra valga la redundancia, administración tributaria, y se darán medidas respecto de ajustes en el tema del spot, detracciones, medidas antifraude, fortalecimiento de la ley penal tributaria. Acá la norma se ha ido específicamente al decreto legislativo 813, que es la ley de exclusión y reducción de pena, y controles vinculados a fraude aduanero, valoración. A ver, en razón, recuerden de las normas electrónicas que han salido coincidentemente, son herramientas que facilitan o van a facilitar seguramente las normas complementarias que salgan. Entonces, recuerden, la ley no cambia tributos, esta ley al menos no, pero habilita la emisión de decretos legislativos dentro del marco de materias delegadas. Entonces, hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, la propia ley, a eso me refiero, de delegación no te está cambiando nada, pero te habilitó o habilitó al Ejecutivo para que emitiera las normas que estime conveniente, de acuerdo a esa delegación de facultades, y cuidado con las sorpresas que pudieran haber. Estén muy atentos, estaremos atentos nosotros también, para las normas que se emitan a través de los decretos legislativos en todo caso. Y bien, les había ofrecido consideraciones para un inventario. Hay que tener ciertos aspectos en cuenta cuando yo tomo un inventario. Es decir, cómo hacer un inventario físico implica hacer una secuencia paso a paso de ciertas acciones y ciertas consideraciones previas, durante y posteriores. En principio, lo mejor es que cuando vayas a tomar un inventario tienes que hacer una planificación y una fecha, y tienes que tener una fecha de corte definitiva. Esa fecha de corte tiene que congelar, entre comillas, los movimientos de compras, ventas, traslados, producción, consumo, salidas, etcétera. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un corte efectivamente tanto de sistemas como también puedes hacer o aplicar un corte documentario de acuerdo a la fecha que tú estimes respecto de entradas y salidas. ¿Por qué? Porque necesitas un corte para saber hasta este momento qué tengo en existencia. Lo primero que tienes que hacer es definir la fecha de tu inventario y la fecha de corte. Para explicarnos mejor, supongamos que voy a hacer inventario del 29 de diciembre.
Mi fecha de corte tenía que ser el 28. Yo sé que cae domingo este año, pero en todo caso, hasta esa fecha yo debería considerar el corte efectivo operativo de todos los movimientos de almacenes para que yo pueda hacer el inventario el lunes con toda comunidad. Normalmente las empresas hacen un inventario no necesariamente en un día laboral o buscan dentro de diciembre el día menos cargado de operaciones para poder hacerlo. Algunas otras prefieren hacer el corte el viernes y hacer el inventario el sábado. Otras prefieren hacer el corte el sábado y hacer el inventario el lunes. U otras simplemente dedican un día ad hoc, es decir, hago el corte el sábado porque hasta el sábado tengo operaciones y hago el inventario el domingo. Cualquiera de las posiciones es válida siempre y cuando, como habrán visto, haya un corte previo. Luego, identifica tu almacén. Oiga, si usted no sabe cómo está organizado su almacén, entonces no se atreva a tomar un inventario. Primero organícelo de buena forma antes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pretendo tomar inventario en diciembre, yo me debería haber tomado desde octubre un poquitito para ordenar mi almacén, para poder esquematizar mi almacén y para poder identificar los segmentos que hay almacenados. Sea que tú tengas almacenes, no lo sé, de espacio conjunto, sea que tengas anaqueles, sea que tengas el almacén electrónicamente clasificado, pero tienes que tener la disposición clara y planificada. Normalmente se hacen croquis del almacén para que puedas tú identificar cuáles van a ser las áreas que van a ser distribuidas. Eh, Luego hay que definir el tipo de método y el equipo. Obviamente que yo siempre voy a sugerir que en un inventario haya un conteo total, pero podrías aplicar un conteo cíclico. Sí, siempre y cuando hayas aplicado el conteo cíclico, a ver, en momentos específicos del año. Cuando tú quieres hacer un conteo cíclico o conteo crítico, lo que deberías hacer es que este conteo debe haberse dado en varias oportunidades al año, normalmente uno por trimestre, cuando menos, para que puedas darte el lujo de hacer solamente un inventario parcial al final de año. Estás cumpliendo con la norma, estás haciendo más de un inventario inclusive. La norma te dice que tienes que aplicar un inventario una vez al año. Claro, en algún momento por ahí, en una discusión de fiscalización, la norma no dice que tengas que contar todo, aunque que es cierto. La norma te dice que tienes que aplicar un inventario, pero obviamente no se encuentra razonabilidad en que tú hagas un inventario y no cuentes todo. Si tú te quieres atreverte a contar de manera cíclica o rotativa o crítica, pues tendrás que hacer segmentos de clasificación en varias partes, en varios momentos en el año. Asigna por equipo por lo menos a dos responsables, ¿de acuerdo? Uno que cuenta y uno que registra. Nunca que los dos hagan lo mismo. Siempre tiene que haber un apuntador. Si quieres tres, dos que cuenten y uno que registra. Si quieres tres, uno que cuente, uno que recuente y uno que registra. Pero normalmente lo que yo sugiero es un equipo cuenta y luego hay otro equipo distinto que no le toque el mismo lugar para que recuente. Puedes hacer uno, dos o tres reconteos. Sí, recuerda, tú puedes dividir el inventario en, si tienes 10 equipos, no tengo más gente, perfecto. Pero luego los rotas. Que no le toque para el siguiente, que sería el primer reconteo, el mismo lugar. Prepara formatos, tarjetas, hojas de conteo numeradas, formatos en Excel. Nosotros en algún momento hemos aplicado inventarios con laptops en línea, con un sistema de inventario de conteo y que se alquilaban para poder hacer el inventario en toda la zona. Eran como 15 o 20 laptops que se ponían a disposición solo para hacer inventario para que el registro trabaje en línea con el sistema. Era lo más adecuado para no estar haciendo, obviamente, trabajo, digamos, que se pudiera disipar. Eh, a ver, preparen el almacén, como dije, ordenen ubicaciones, etiquetas, racks, pasillos. Esto es lo más básico que tendrían que hacer y ojo, no se prepara pues en 2 o 3 días. Esto toma un tiempo un poquito mayor. Separen claramente y aquí viene un trabajo muy fino de clasificación, lo que está dañado, obsoleto, devoluciones, mermas por evaluar producto. ¿Por qué? Porque identificándolo tienen que someter eso rápidamente a la evaluación de lo que fuera la declaración de obsolescencia, ¿recuerdan? O a lo que es informe de mermas. Ahora, acá viene una contradicción un poquito complicada. Normalmente las empresas esperan hasta diciembre para hacer el inventario y casi no hay tiempo para que haya reacción sobre mermas o reacción sobre la obsolescencia porque necesitan el informe para poder declararlo así. Entonces, tomen en cuenta esto para que tampoco lo hagan tan al 31 o en todo caso se den las holguras previamente coordinadas o, como suele hacerse,
El día del inventario se invita a quien va a hacer el informe de mermas o se invita a quien va a hacer la obsolescencia y además inclusive se invita al auditor, de manera tal que sea su trabajo conjunto casi en línea y puedan ustedes tener sus entregables rápidamente. Verifiquen unidades de medidas, por favor, porque esto es en donde todo el mundo a veces comete errores, porque claro, algunos productos están en cajas, otros en unidades, otros son en kilos, otros son en metros, otros son en piezas, otros son en pies. Por favor, tengan mucho cuidado con el tema de la clasificación de orden de medida, porque claro, alguien va a contar por ahí, ¿cuántos hay? 500 metros, y resulta que están, no sé, pues en decímetros, y todo se va otra vez a contar todo. El conteo físico tiene que ser un conteo ciego. El equipo no ve el saldo del sistema y nunca debe verlo. El reporte de corte que hemos dicho al principio, eso es solo para quienes lideran el área o para las áreas contables o administrativas, que son los que van a declarar finalmente cuál es el resultado y sobrantes y faltantes. Se cuenta y se marca. Traten de contar y a la vez controlar. Si están tomando un inventario, el peor error que pueden cometer es no dejar una señal de que ya lo inventariaron. ¿De acuerdo? Porque si no, van a volar después y ya, todo inventariado, sí. Y, uy, pero esto lo conté, no lo conté, y no dejaron ninguna huella. Y para productos críticos, siempre se va a sugerir, productos críticos son los de mayor rotación, hagan más reconteos en los productos críticos. En los productos que casi no se mueven, tranquilos, porque con un conteo puede bastar. Ya, hagamos un reconteo, pero en los productos críticos sí tienen que hacer más reconteos para estar seguros sobre el saldo. Luego viene la fase de consolidación y conciliación, que es la fase EPA, que es el cruce, en otras palabras, de lo que han contado versus lo que dice el sistema. Eso no lo van a ver los que hacen conteo y reconteo, sino consolida evidentemente el equipo que esté designado por administración, que será el jefe de almacén, contabilidad, etcétera, para consolidar. Y obviamente sistemas, siempre tiene que haber soporte sistemas. Puede haber errores de conteo, de reconteo, vuelvan a recontar, algún error de registro, documentos ingresados, puede haber duplicidad, en fin, pueden haber diferencias reales porque son y estas son lo que finalmente se clasifica como faltantes y sobrantes. ¿Qué documentación mínima tienen que considerar en un inventario? Como siempre le he dicho, acta de inventario. En el acta tiene que haber fecha, alcance, responsables, metodología, incidencias, todo firma. Y a esta acta se agregan las hojas de reconteo y reconteo. Yo acabo de decir, pueden hacerlo con sistemas a través, sí, pero los sistemas tienen que asegurar que se reporte, se imprima el reporte para que adjunten al acta como anexos. Luego tienen que hacer su reporte de diferencias con cantidad, costo, monto, causa probable y el sustento de los ajustes que pudieran darse, el por qué se ha llegado a estas diferencias. Y finalmente, luego tiene que verse el tratamiento de sobrantes y faltantes. Sobrantes, el físico es mayor que el sistema. No es al revés, ¿ah? Lamentablemente me ha tocado inventarios en donde me han dicho las cosas al revés, que el sobrante es cuando el sistema es mayor que el físico. No, el que manda es el físico. Y el físico se compara con lo que tú tienes en tu tratamiento sistémico. Entonces, si tengo más en el conteo físico, es que hay un sobrante. Sobra respecto de lo que según el corte debería tener. ¿Qué significa? Que puede... Y esto es un poquito delicado porque podría interpretarse como compras no registradas, como ingresos sin documento. Y lo mejor es que fueran errores de salida, devolución no procesada, perfecto, o sea, encuentro ya, hay una solución. Pero ¿qué pasa si apareció de milagro? O sea, nada aparece de milagro en un inventario. Si hay un sobrante, es, ups, la presunción es comprarlo en negro, ¿no? Mucho cuidado con los sobrantes. Entonces, hay que investigar el origen, la documentación y la trazabilidad, ajustar el CARDEX y la contabilidad, según sea lo que se reconoce o se conozca después de la investigación que se tenga que hacer para poder verificar en todo. Se puede regularizar contablemente todo lo que ustedes quieran. Contablemente pueden regularizar todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, tributariamente hay que tener mucho cuidado porque en general el sobrante no es un gasto deducible, ¿ya? Ojo, si yo voy a dar de alta un sobrante, luego tengo que observarlo, ¿ah? Porque ese sobrante, recuerden que si yo ingreso más mercadería, el costo unitario se diluye, ¿de acuerdo? Claro, suena muy atractivo para la administración que yo reconozca un sobrante bajo el costo y voy a tener menor costo de ventas. Pero, ¿de dónde apareció el sobrante? Entonces, la interrogante más delicada es que tenga sustento el sobrante. Si no lo tiene, cuidado. Si el sobrante proviene de compras no registradas, el problema real es sustento de la adquisición y la fehaciencia. Y entonces ahí cuidado que la observación no solamente va a ir al gasto, o costo, mejor dicho, sino que también va a ir
hacia lo que es el efecto de crédito fiscal, porque no puede ser que haya aparecido de la nada. ¿Sé faltantes? Ya, los faltantes pueden ser diversos. Faltantes por errores de registro. Y ahí se los voy a dejar y se los voy a compartir en material también. Faltantes por mermas. Pero recuerden, ¿puede haber faltantes por mermas? Sí, sin lugar a dudas, pero si yo no tengo informe de sustento de mermas, no lo puedo reconocer como gasto deducible. Financieramente sí. Financieramente cualquiera de ellos ustedes los pueden reconocer. ¿De acuerdo? Con un sustento por lo menos que considere el sentido común y la lógica, pero lo demás no. Faltantes por desmedro. Ok, tú puedes según un inventario clasificar que esto es obsoleto y va a irse a desmedrar. Sí, pero ojo, financieramente yo lo puedo provisionar, pero tributariamente no va a ser reconocido hasta que no se destruya. Sí, y solo sí se reconoce el desmedro si se destruye la mercadería. Faltantes por robo. Habrá que ver qué acciones has hecho y recuerden que una pérdida extraordinaria tiene que tener inclusive la sentencia judicial o que haya archivamiento de caso, porque no se puede identificar qué pasó. Y la falta por caducidad o mala gestión, ya, eso es un riesgo que SUNAT puede reparar el gasto porque, claro, pero al finalmente recuerden que la obsolescencia o caducidad se va a desmedrar. Sí, es que, o se puede ir al remate. Un detalle que a veces no observamos es que no todo necesariamente tiene que desmedrarse. ¿Por qué? Porque si yo encuentro productos, a ver, obsoletos o caducos, o que no sean comestibles, me refiero, ¿eh? Pero en estos casos, yo puedo rematar, sí, pero hay que hacer un informe también que sustente el por qué estoy disminuyendo el precio, ¿de acuerdo? Y ese informe otra vez tiene que ser con un profesional independiente para que ustedes puedan sustentar de que se basó al remate y pueden rematarlo por debajo del costo si quieren, pero acá está el sustento. ¿Qué hago con las diferencias? Depende, hay criterio contable y tributario. ¿Cómo registrar los estudios en el ajuste en idea práctica? ¿Ajustes deben impactar en el cargo de valor de contabilidad? Sí. Si el inventario está bajo sistema permanente, el ajuste normal afecta el costo de ventas siempre y los gastos. Y si está con inventario periódico, el efecto se refleja en la determinación del costo de ventas en el inventario inicial o inventario final, dependiendo. Recomendación respecto de lo que es la interacción con la administración tributaria. Para que el ajuste sea defendible, recuerden, acta de inventario, número uno, reporte de diferencias valorizadas, sí, informe de explicación por familias o por producto. Apliquen los procedimientos de deducibilidad para mermas de meros y pérdidas extraordinarias. Y recuerden, como siempre lo voy a decir en IS, política de inventarios y control. Si no hay política, otra vez se cae lo demás. Corolario a todo esto, va a depender de ustedes que decidan qué hacer con un sobrante o un faltante. En algunos casos, cuando estas diferencias son críticas, yo siempre voy a recomendar, ok, pero ¿sabes qué? Esto no puede pasar por un tema tributario, tienes que manejarlo contablemente de la mejor forma posible y tributariamente pues repáratelo todo para que no haya luego lugar a una presunción, ¿de acuerdo? Porque cualquiera de ellas, sobrante o faltante, puede lograr una presunción si no tiene explicación razonable. ¿De acuerdo? El sobrante apareció de la nada activos, ¿de acuerdo? Y podría cualquiera de ellos significar un ocultamiento de los activos, ¿de acuerdo? Y entonces te pueden aplicar una presunción. Lo mejor es salvarlo, si es crítico. Si no es crítico, no es material para lo que hablamos en auditoría, tranquilo que lo puedes manejar de la mejor manera posible. Ok, esto era la entrega segunda y ahora hablemos un poquito más de lo que es gastos deducibles para no distraerlos demasiado. Recuerden, esto es básicamente un repaso de lo que ustedes saben. Así que lo vamos a ver a modo, insisto, también ligero. Recuerden que el año pasado ha habido dos tipos de vencimiento. Aquellos que fueron el vencimiento general, que es la clásica que ustedes saben que va entre marzo y abril, y por supuesto también hemos tenido vencimientos que van a MIPE, que han sido entre mayo y junio. Se prevé que este año, y hay que estar atentos porque en enero normalmente salen los cronogramas, seguramente se dará, ojo, en enero en los últimos días, la próxima semana ya pueden salir, ¿eh? Así que hay que estar atentos a esto. Mucho cuidado con los vencimientos, porque el hecho que te estén que haya que se difiera para MIPES no quiere decir que haya obligaciones que sí hay que tener cuidado respecto de su vencimiento o obligatoriedad, como las provisiones de renta de segunda, ¿de acuerdo? Buenos días, por pérdida de activos por incendios, tienes que, a ver, si tú tienes un incendio, habrá un informe de defensa civil, habrá una denuncia policial, obviamente, y habrá tal vez un proceso de investigación para saber si el incendio fue accidental o provocado. Si fue provocado, tendrás que irte hasta todo el proceso judicial o el archivamiento fiscal. Y si no ha sido provocado, bastará los informes por estas pérdidas extraordinarias, pero además de lo que es este lado oficial
lo que tienes que hacer es eh, eh, un levantamiento del activo, porque entiendo que me estás hablando de activos, propiedad, planta y equipo, para que se declare la pérdida de los mismos y se castigue lo que corresponda por esto, junto con los documentos públicos oficiales de esta pérdida. Siempre y cuando, claro, el seguro no los cubra. Recuerda que si el seguro no los cubre, no reconoce absolutamente nada. Lo otro, conservación de documentos, recuerden lo que tienen que, o periodo prescriptorio o 5 años. Así que de esto, ya todos lo sabemos que no podemos eliminar nada. El esquema general del impuesto a la renta siempre va a estar desde los ingresos brutos, pasando por el costo computable, para luego aplicar gastos u otros ingresos, adiciones y deducciones. Recuerden, gastos y otros ingresos, hasta ahí tengo renta neta financiera es hasta ahí. Luego tengo que adicionar, deducir o aplicar adiciones y deducciones por límites de deducibilidad o no deducibilidad y voy a obtener la renta neta imponible, que esa es la tributaria. Luego hay el impuesto resultante y finalmente aplico los créditos y veré si tengo impuesto a favor o no. Recuerden que en el año 90, desde el año 2021 se modifica, y este es el primer gasto deducible que revisamos, que es el EBITDA tributario. El EBITDA, recuerden que antes, bueno, todo esto fue un proceso del 2018, el decreto legislativo 2014-24, la regla de su capitalización, que es el triple patrimonio, estuvo vigente 19 y 20, y a partir del 21 nos dijeron EBITDA. Ok, que hubo pelea, que por aquí, que por allá. Al final, esto es un evita tributario porque no es un evita económico, como se conoce en estricto, sino que la administración introdujo conceptos que variaron el concepto del evita como tal, y por eso tenemos un evita tributario de acuerdo a ley. El límite a partir de ello es un 30% del evita tributario del ejercicio anterior, es decir, si voy a analizar el endeudamiento o los intereses del 2025, tengo que trabajar primero el evita del 2024. Y según el 30% de ello, podré deducir hasta ese máximo los intereses por gastos o gastos por intereses de este 2025. ¿De acuerdo? Inclusive, ojo, todo lo que sea absolutamente endeudamiento, inclusive partes vinculadas o independientes, todo. Yo les decía que el EBITDA es un indicador financiero que, para traducirlo en inglés, son los ingresos antes de intereses, impuestos y depreciación y amortización. Pero el EBITDA tributario incluyó que el concepto era la renta neta, o sea, olvídate de los ingresos, renta neta luego de efectuada la compensación de pérdidas, concepto totalmente novedoso, los intereses, depreciación y amortización. Pero ante los vaivenes que hubo respecto de ciertas dudas, al final, inclusive el evita se modifica en ese entonces para poder aplicarle el interés neto, que era un concepto absolutamente nuevo. En suma, en la deducción de intereses, tenemos una regla general que es el artículo 37, inciso A, para sujetos con ingresos menores a 2.500 UITs, revísenlo. Luego tenemos para sujetos con ingresos mayores o iguales a 1.500 UITs, ahí está la diferencia entre evita y lo demás. Y luego tienes una forma de cálculo especial cuando hay renta neta negativa o pérdidas mayores, que eso fue el Decreto Supremo 402. Esos cálculos excepcionales fueron para el 2021. La regla específica, entonces, es que tú puedes deducir como máximo de intereses hasta 30% de la evita del año anterior. Y esta regla no es aplicable para contribuyentes, insisto, cuyos ingresos netos no lleguen a superar las 2.500 UITs. Y a ver, ¿qué se define por intereses netos? La norma los define como el gasto de intereses provenientes de ese endeudamiento, con quien sea, que superen a los ingresos por intereses. Entonces, por ejemplo, si yo tengo gastos por intereses de 350.000 e ingresos por intereses 8.000, la diferencia, suena conocido, ¿no? El exceso de gastos, entonces será intereses netos. El evita tributario es igual a la renta neta, y ese es el concepto que se redondeó luego de, ok, compenso pérdidas más los intereses netos. Ahora sí, concepto nuevo, complementario, depreciación, amortización. Y supongamos que yo tengo una utilidad neta, mil disculpas, se ha movido la gráfica, una utilidad o renta neta de 650.000, adicciones por 130 y deducciones por 65.000, yo tendría una utilidad o renta neta de 715.000. Luego, aplico pérdidas compensables, está en negativo por si acaso se ha corrido, 50.000. Gastos por depreciación, 135.000, se los adiciono. Gastos por amortización, 25.000, se los adiciono. Y los intereses netos, 342.000, que se los adiciono. Yo tendría un EBITDA tributario de 1.167.000.
¿Cuál sería el límite? El 30% de eso. Vamos a ver, ¿qué pasa en el caso del estudio McDowell que en el año 2023 mantiene un financiamiento con el banco de crédito, intereses por 1 millón, contrato de mutuo que genera intereses por 489.900, una pérdida de 200.000? Asimismo, no ha obtenido ingresos por intereses, o sea, su interés neto va a ser equivalente al gasto. Se pide determinar el gasto por intereses deducibles para el 23, considerando que el 22 tiene una pérdida de 256.000, adiciones por 130, deducciones por 65 y depreciación por 800.000, amortizaciones por 113 e intereses netos por 1.489.000 en el 2021. Ok, en el 2023, entonces, ¿qué pasó? Yo tengo estos gastos por intereses y tengo que ver si me los puedo deducir todos. Trabajo el 2022 y digo, ok, utilidad neta 256.000, perdón, pérdida neta 256.000, adiciones 130, deducciones 65. Ok, tengo entonces una pérdida de 191. Pero le agrego los gastos por depreciación, amortización y los intereses netos de 2022, que ya los habíamos visto por ahí. No, ya. Ah, están en el concepto, 1.489.000. Perfecto. Tengo un evita tributario de 2.211.000, ya volví positivo el resultado. ¿Ya? Para el evita ya lo volví positivo porque el gasto o el límite del gasto sería el 30% de ello, que serían 663.000. Quiere decir que frente a los 1.489.900 que yo tengo de gastos el 23, solamente podría deducir los 663.000 y finalmente tendría una adición de 826.600. Tengo una pérdida, ¿recuerdan? 191.000. Pues ahora tendré una renta imponible de 635.000. Esta fue la parte criticada de lo que es el evita porque podría volver positivo cualquier resultado, dependiendo del volumen del gasto por intereses. Mucho cuidado con ello y tengan cuidado también en los cálculos. Incobrables o provisiones y castigos por deudas incobrables. Recuerden que para poder trabajar, y esto es una herramienta que no se usa para deducción de gastos, tiene que demostrar el origen en la causalidad de las deudas. Documentación, fehaciencia, junten todo lo que tengan como documentación a nivel de cotización, notas, contratos, etcétera. Luego tienen que acreditar que efectivamente la deuda esté vencida, que han hecho gestiones de cobranza o que la empresa no puede, el cliente en todo caso no puede cumplir con estas o que están en protesto de documentos o procedimientos judiciales. El tratamiento de provisiones básicamente está en el inciso I del artículo 37 de la ley y que permite la deducción de provisiones equitativas por incobrables, siempre y cuando se den dos condiciones fundamentales. Primero, que la deuda se encuentre vencida. Ahora, el hecho de que podamos tener una fecha de pago nos ayuda mucho con el vencimiento. Han habido años en que lamentablemente eso no estaba muy claro y no se ponía la fecha de vencimiento. Y se cumpla con alguna condición fijada por el reglamento. Ahorita las voy a ver. Pero además, que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el libro de inventarios y balances de forma discriminada. Y esto es un punto que a veces muchos fallan. Es en el libro de inventarios y balances, no en otro libro, no es en el mayor, no es en el diario, es en el libro de inventarios y balances. Ojo a eso y en forma discriminada, detallada, facturita por facturita. Ahora, deuda vencida, libro de inventarios y balances y cumplamos con una de estas condiciones. Ojo, la norma dice una de ellas. Yo siempre voy a sugerir por lo menos que intenten dos, ¿ya? Para estar más sobre seguro. Primero, que se demuestre la existencia de dificultades financieras que hagan que esto va a caer en cobrabilidad. Recuerden, o se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobranza. El primero se puede sustentar mediante los reportes de centrales de crédito, ¿no? Centrales de riesgo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que ustedes pueden hacer, evidentemente, es Sentinel, Equifax, etcétera. Morosidad del deudor mediante la gestión de cobranza. Comunicaciones, cartas, yo sugeriría notariales inclusive para que tengan certificación de comunicación. Protesto de documentos en donde quepa. Se han iniciado procedimientos judiciales de cobranza, obviamente va a depender de la cartera que se tenga, o que hayan transcurrido 12 meses desde la fecha de vencimiento, esto es importantísimo, y no les pagaron. Una de estas, la norma en el reglamento dice o, no dice y, pero por lo menos trate, miren, sacar el primero, que son reportes de que está con problemas de liquidez, eso es básico. Cartas de comunicación, genial, ya tienen dos, y además que pasaron 12 meses, ya tienen tres. O sea, tengan mucho cuidado con ello, pero implementen el procedimiento. No es incobrable nunca las que estén contraídas por partes vinculadas. O sea, yo tengo una empresa y tengo una hermana menor y somos los mismos accionistas, no, pues por ahí nunca va a haber incobrabilidad. Las deudas afianzadas ante el sistema financiero con garantías reales, hipotecas, qué sé yo, tampoco.
Las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa. Oye, si viene el cliente, me debe y encima me pide, oye, programa la deuda, te lo voy a pagar, te lo prometo, ya no hay incobrabilidad. Y si además tú le has dado nuevos créditos, tampoco hay incobrabilidad. O sea, me debes y encima te voy a dar nuevos créditos, entonces, ¿qué cobrabilidad le estás aplicando? Así que no puedes en estos casos generar una provisión para cobranza dudosa. ¿Y qué es el castigo? Castigo es que lo saco de mi contabilidad, la limpio. Recuerde que para que haya castigos se requiere que la deuda primero haya sido provisionada, lo que hemos dicho hace un momento, y además, perdón, y no, y se cumplan además las siguientes condiciones. Que hayas ejercido acciones judiciales pendientes hasta establecer la imposibilidad de cobranza, salvo que demuestres que es inútil ejercitarlas, se archivó el caso, o que el monto exigible no pasa de las 3 UITs. En este caso, ok, ya puedes. O, y además que cuando hayan sido condonadas por vía de transacción, deberá emitirse una nota de abono a favor del deudor. Si el deudor realiza la actividad generadora de renta tercera, también considerará como ingreso gravable ese monto. Eso es como una nota en caso si tú decides perdonar la deuda. Lo anterior es que tendrías que cumplirlo obligatoriamente para poder hacer el castigo. Mermas, ya saben que la merma es pérdida cuantitativa, cantidades, sean cualquiera la unidad de medida. Hay diversos ejemplos, desde la volatilidad hasta la pérdida en el proceso productivo, manipulación, todo ello. Pero las clases de mermas pueden ser normales, aquellas que inevitables dentro del proceso productivo, o las anormales, aquellas que por negligencia manipulativa se pueden haber dado. ¿Cómo acreditas el informe de mermas? Por favor, esto es obligatorio. Tiene que ser emitido por un profesional independiente, o sea, que no trabaje en tu empresa. Tiene que ser competente, es decir, que tenga experiencia en hacer cálculos de mermas. Colegiado, quiere decir que tiene que ser profesional universitario y que pertenezca a un colegio. O por el organismo competente que fuera el caso. ¿De acuerdo? El informe debe contener metodología y las pruebas que se han hecho. Eso es obligatorio. No es que simplemente yo digo, bueno, tómame el 5% porque yo quiero. No. ¿Qué cosa has hecho para determinar eso? ¿De acuerdo? Así que eso con mucho cuidado. Desmedros. Eso es pérdida cualitativa, ¿de acuerdo? Obsolescencia, se estropeó, baja calidad, se pasó de moda. Entonces, los desmedros siempre se tienen que acreditar por destrucción. La comunicación a SUNAT 2 días antes, 2 días hábiles antes de la destrucción, y esta destrucción tiene que ser realizada ante notario público o juez de paz. Lo pueden destruir ustedes o contratar a una empresa que lo destruya. Vale, agua, fuego, prensa, lo que gusten. Ahora, existe un procedimiento simplificado que, si es que esta destrucción no va a superar las 10 UITs, SUNAT puede aceptar como prueba esa destrucción siempre que ustedes emitan un informe que tenga la identificación, la cantidad, el lugar, la fecha, el método, los datos, si es que hay un tercero que los destruyó, el motivo y sustento técnico, informes técnicos internos, acá no te piden nada externo, yo sugeriría siempre que vaya alguien además, y por supuesto firmado por el contribuyente representante legal. Y todo esto por mesa de partes virtual. Hay una pestaña habilitada en la mesa de partes para comunicar precisamente estos desmedros. En caso de pérdidas extraordinarias estamos hablando de otra cosa, es deducible, caso fortuito, fuerza mayor, fuerzas de naturaleza o robos, pero recuerden que acá, como he dicho, las condiciones es que se acredite la pérdida extraordinaria, que no esté cubierta por seguros, que haya probanza judicial, sentencia condenatoria contra los que cometieron el hurto, por ejemplo, o se acredite que es inútil ejercer la acción judicial mediante el archivamiento del caso. La acreditación de los elementos de caso fortuito, por naturaleza, recuerden, siempre hay informe de defensa civil. Nos pasó casos en Huachipa, por ejemplo, cuando hubo la niña. También acreditación policial o también constatación notarial, pero además agreguen un informe de un independiente que califique qué es lo que han perdido. Ya hemos hablado del inventario, recuerden sus parámetros y cuál es la obligación a partir de cuántas UITs de llevar Cardex físico valorizado. Los métodos de evaluación que están vigentes de acuerdo a ley en nuestro país son el PEPS o LIFO, no, perdón, PEPS o FIFO, First In, First Out, PEPS, primeras entradas, primeras salidas, promedio diario, mensual o ponderado, como quieran, identificación específica, detalle o existencias básicas. Los dos primeros son suficientes. Recuerden también el tema del costo computable, que muchas personas lo pasan por alto. ¿Qué es el costo computable? Está en el artículo 20 de la ley. ¿Y eso qué nos dice? En resumen, si hablamos de existencias,
toda erogación que tú hagas hasta que tu existencia llegue al almacén. Toda erogación que tú hagas hasta que tu existencia llegue al almacén. Una vez que llega al almacén, se acabó el costo y a partir de ahí puede generar gastos, probablemente. Más seguro que genere gastos. Si se trata de activo, perdón, propiedad, planta y equipo, toda erogación que tú hagas hasta que este elemento de propiedad, planta y equipo pueda funcionar o esté listo para funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, lo demás ya será gasto, como la depreciación. Pero hasta ahí controla el costo. Así que mucho cuidado con eso, porque a veces hay observaciones en que pasamos por alto el concepto y todo lo mandamos al gasto. Diana, otro buen día. ¿Qué pasaría si no se comunicó el desmedro en la página de la SUNAT? Independientemente que sea página virtual o física, lamentablemente, si no comunicaste el desmedro, recuerda. Yo no comuniqué el desmedro, me atreví a hacer la provisión por desmedro, no es un gasto deducible, lo tienes que adicionar hasta que regularices. Pero ojo, tienes que regularizar el desmedro siempre y cuando comuniques 2 días antes. No existe regularización posterior si ya lo destruiste. ¿De acuerdo? No existe regularización si ya lo destruiste, porque lamentablemente tú estarías diciendo, estoy regularizando lo que no te avisé. Ya no cabe, porque la ley es clara, tienes que comunicar antes. Si no comunicas antes de la destrucción, cualquier regularización no tiene ningún efecto y por lo tanto pierdes la oportunidad de desmedrar. Por interno, ya me comentas si es que podemos ver algún otro tipo de tema. A ver, activo fijo, depreciación tributaria. Bueno, ya ustedes recuerden que por norma financiera, estimación de vida útil. Por norma tributaria, estos son los máximos que ustedes pueden aplicar para poder deducir depreciaciones. Perdón, me estoy retrocediendo. Recuerden la diferencia entre mantenimiento y mejora. Mantenimiento, todas las erogaciones que recuperen la capacidad operativa del bien, o del activo o del elemento de propiedad, planta y equipo. Mejora, cuando esa erogación genere ingresos superiores, mejore la productividad del activo, aumente su vida útil o mejore la calidad. Entonces, fíjense bien en el concepto entre mantenimiento y mejora. ¿De acuerdo? Perdón, interrupción. Si avisé a SUNAT dentro del plazo. Perfecto. Me refiero al acta que ya entregó el notario. Lo que pasa, mi querida Diana, es que no existe obligación de comunicar el acta. En la norma no dice eso. En la norma se supone que tú guardas el acta. Sin embargo, yo te sugeriría sí regularízalo, porque lo correcto es que se debería comunicar el acta de destrucción con todo el detalle del costo. Comunícalo. Tú ya el procedimiento te dice con claridad comunicación antes y destrucción. Que avises antes y destruyas. Y obviamente guardes los actuados. El procedimiento no dice comunícalo después. Yo siempre voy a sugerir sí comuniquen. ¿Por qué? Porque es su prueba fehaciente de que han cumplido con el procedimiento como está establecido y además has comunicado a tiempo y sobre todo has comunicado el costo de lo que va a significar. Recuerda que cuando tú destruyes la mercadería tienes un costo controlado en tu Cardex. Ese costo es el que tú vas a aprovechar como deducible. Entonces, volviendo, mantenimiento y mejora. La mejora se activa. Ahora recuerden, por norma financiera, componentización y descomponentización. El componente se controla separado del conjunto siempre y cuando este componente tenga características que puedan viabilizar su uso sin necesidad de estar integrado. Si el objeto o el bien necesita estar integrado para funcionar, entonces componentícenlo. Pero de ahí, recuerden que hagan la diferencia entre mejora y mantenimiento. Cuando hay obsolescencia, el artículo 22 de la ley es bien claro, ¿ok? Primero que hay que declarar la obsolescencia del activo o del elemento de propiedad, planta y equipo. Para declarar esa obsolescencia igual necesitan un informe. Alguien que diga ese activo está obsoleto. Pero ojo, de acuerdo a las modificaciones recientes tienes que decir por qué lo declaras obsoleto. No solamente basta que digas es obsoleto, es por qué. Y además, lo que tú puedes hacer es optar de dos. Si ya está declarado obsoleto, tienes dos opciones. Lo sigues depreciando y lo mantienes en tu registro. Bueno, lo mantienes físicamente como activo y lo sigues depreciando hasta su agotamiento total. O en ese momento de la declaración de obsolescencia le das de baja totalmente. No hay ningún problema. Es la única forma de depreciación acelerada que te permite la ley. Así que atentos con eso. Viáticos, ya saben que esto está regulado a nivel de siempre y cuando sean necesarios o vayan de acuerdo a lo que la propia entidad comisione. En general, los gastos de viaje deben de tener una liquidación en principio
La movilidad, liquidarla como la plantilla de movilidad que todos conocemos. Y lo demás debería ir un informe detallando día a día los gastos que se dieron porque los límites de aplicación son diarios. Y o aplicar la declaración jurada, porque recuerden que yo tengo sustento. En territorio nacional todo debe ser sustentado con comprobante de pago. Fuera del territorio, solamente para viajes al exterior está aplicada la declaración jurada, porque claro, pueden haber perdido los comprobantes o no necesariamente fueron fáciles de conseguir. En el caso de viajes al interior del país, la norma te permite hasta el doble de lo que reciben los funcionarios empleados del mayor nivel del Estado, es decir, 640 soles diarios es aceptado tributariamente como límite de gastos de viaje en el interior, todo sustentado con comprobante de pago. Recuerda que el concepto de viáticos no abarca pasajes. Viáticos es alojamiento, alimentación, movilidad. Esos son viáticos, ¿de acuerdo? Y en el caso de viajes al exterior, a partir del año 2013, sigue vigente, tú tienes el límite de gastos al exterior para funcionarios públicos de acuerdo al continente o porción continental. Ojo, si es con comprobante de pago, tienes hasta el doble de ese límite. Y si es con declaración jurada, solo el 30% de ese límite. Entonces, si yo sustento con comprobantes de pago, estos son mis límites de deducción netos por día. ¿De acuerdo? Y si yo lo hago con declaración jurada, pues solamente tengo muy poquito, como verán en la columna al lado. A ver, perdón. Doctor, ¿puede comentar sobre el arrendamiento de inmuebles? ¿Se puede deducir el gasto ya que no estamos al día en los pagos de alquiler? Ahorita voy a ver el arrendamiento más adelante y lo comento. ¿Me haces acordar? Ok, gastos de viaje, ya saben cómo tienen que hacer los límites de deducción. Respecto de gastos de capacitación, bueno, hay que tener una correlación, causalidad respecto de esa capacitación. En el caso de gastos recreativos, el tomar en cuenta los límites que se tienen que aplicar, 0,5% de los ingresos netos, para poder aplicar la deducción límite hasta 40 OITs. Gastos de personal, recuerden el principio de generalidad. La generalidad no es que tenga que darle a todos todo, es que hay grupos ocupacionales que puedo tener generalidad enfocada. En este caso, los gastos y contribuciones respecto de recreativos también tienen límites. Les doy un ejemplo nada más respecto de la aplicación del 0,5% y con límite de 40 UITs, cómo funcionarían las cosas producidas. Se los voy a compartir en el alquiler y lo que está, cuando es el mismo contribuyente, recuerda que si el mismo contribuyente alquila su casa o es el mismo contribuyente es el que está dentro de su casa haciendo el ejercicio de empresarial, solo se acepta como deducción el 30% del alquiler y el 50% de los gastos de mantenimiento. ¿De acuerdo? Ahora, me estaban preguntando por acá, y este es el ejemplo básico de lo que sucede cuando el contribuyente es dueño del mismo predio y hace la actividad, pero me estaban preguntando, ¿qué pasa se puede deducir el gasto ya que no estamos al día en los pagos por alquiler? A ver, lo que sucede es lo siguiente, y hay que tener mucho cuidado. Primero, hasta este año seguimos con principios de devengado. Si es con principio de devengado, tanto para la renta primera como para la renta tercera, yo voy provisionando el gasto. ¿Recuerdan? Y recuerden que la misma norma te dice, para los gastos de primera, segunda, cuarta o quinta, recuerda que yo lo que tendría que hacer es regularizar ese gasto hasta la fecha de presentación de la DJ. ¿De acuerdo? Ahora, se entiende que tú provisionas un gasto, pero si no tienes el sustento, tú no lo puedes deducir. Y en estricto, ¿qué sucede y por dónde ha venido la observación? Para que tú provisiones el gasto, el de renta de primera sí tiene que provisionar el ingreso. Pero para que tú provisiones el gasto, tú tienes que tener el recibo por arrendamientos. Y el recibo por arrendamientos te lo tiene que dar el dueño pagando el impuesto cada vez que te venga el alquiler. Si no tienes el comprobante de pago, tú no puedes hacer la provisión del gasto, ¿no es cierto? Podrás hacer la provisión financiera, pero no tributariamente deducible porque no tienes cómo demostrar, independientemente del pago. Es como cuando me llega cualquier factura. Yo registro la factura, la provisiono, pero independientemente de su pago. Si tú tienes el comprobante de pago y te lo dieron, genial. No pasa nada. ¿De acuerdo? Yo sugeriría que sí lo canceles hasta el límite de la DJ, pero recuerden que a partir del 2026 la cosa cambia y esto es lo que va a ser un enredo. ¿Por qué? Porque han cambiado y la norma ya no es devengado para renta primera, sino percibido. Entonces, el que te arrienda no está obligado a emitirte comprobante de pago sino hasta que le pagues.
Ojo, que el 26 va a cambiar la figura, ¿de acuerdo? Entonces, ahí yo sugeriría negocien con cada arrendador porque lo ideal es que ustedes tengan el comprobante de pago para poder efectuar un registro. Lo que van a hacer ahora es sacar la plata, pagarle al propietario, y eso es una entrega a rendir cuenta. Luego este va a tener que pagar el impuesto y les va a devolver el recibo. Ojalá que llegue a tiempo y ojalá que nadie pues se le pase. Pero ese es el problema que se va a tener ahora. Ok, a nivel de, por un tema de justicia y equidad, correcto que lo que se ha hecho con la renta primera, porque está bien, ok, porque hay mucha gente que no paga el alquiler y yo tengo que seguir devengando el impuesto. Pero ahora hay que tener cuidado. Eh, si tienen el comprobante de pago del impuesto y no el abono, está bien, no hay ningún problema, porque el comprobante de pago es el recibo por arrendamiento es el comprobante de pago. ¿Pueden provisionar? Sí, sí pueden provisionar, independientemente de que hayan pagado o no. Yo lo que sugiero es paguen lo más pronto posible. Recuerda que la presunción siempre puede ir porque yo tengo varias facturas o recibos y no los pago. Y además recuerden los límites respecto de las provisiones para rentas personales. Gastos por vehículos, recuerden que esto, a ver, los gastos por vehículos. Vehículo operativo, deduzcan todo lo que quieran. Vehículos solamente que estén para administración, dirección o representación son los que tienen límite, los demás no. Por lo tanto, yo compro una camioneta pickup 4x4 Hilux y full equipada y es necesidad operativa, eso se deduce perfectamente. Demuestren ahora que eso es una necesidad operativa. Eso es otro tema, pero tendrán que hacerlo de manera documentada y hasta inclusive documentación gráfica, fílmica que demuestre que efectivamente ustedes aplican eso. Entonces, recuerden que para lo que es administración, dirección o representación, no importa cómo esté el vehículo ahí, comprado, alquilado, sesión en uso, prestadito, no importa. ¿De acuerdo? Se entiende que todos los gastos vinculados a ese vehículo, ¿ya? El alquiler o la depreciación, combustibles, lubricantes, mantenimiento, todo eso tiene que irse a un límite. Y el límite que está consagrado en las tablas para el ejercicio 2025. eh, Perdón, para aplicarla, van a considerar la UIT del 2024, 5.150 para que construyan su tabla límite. Y la tabla límite que actualmente, de acuerdo al número de UITs, 3.200, 16.100, etcétera, van a tener un límite de deducción de vehículos según sus ingresos, ¿de acuerdo? Ojo, no existe aplicación de deducción para vehículos de dirección, administración y dirección que cuesten más de 26 UITs. O sea, si ese vehículo cuesta más de 26 UITs, lo siento, pero olvídate del límite, eso simplemente no es deducible por ningún lado, absolutamente nada de eso, ni de gasto ni de nada. Así que ahí tendrás que frenarte en el tema. Entonces, básicamente lo que ustedes tienen es una proporcionalidad. Lo que tienen que identificar es cuáles son los vehículos con derecho de deducción sobre el número total de vehículos y hacen una proporción o una regla de tres. Y lo que van a hacer es aplicar ese porcentaje a la deducción. Yo les voy a dejar el ejemplo para que ustedes lo revisen respecto de un caso del año 2022. A ver, me escriben, la empresa misma no puede pagar el impuesto. Es que, perdóname, el impuesto no es de la empresa, el impuesto es del dueño. Tú puedes hacerte cargo de pagar el impuesto siempre y cuando en el contrato hayas establecido que la empresa pagará el impuesto a nombre del arrendador de común acuerdo con las partes y a cuenta del alquiler. Sí, pero si no lo tienes por escrito, en realidad no es tu impuesto y cuidado con ese procedimiento, ¿de acuerdo? Y luego haces la bancarización al 95% más el impuesto pagado. Si tienes un vehículo que supere las 26 UITs, ¿lo considero en el registro? Sí puedes. Yo no he dicho que no se pueda, pero lo que no puedes hacer es deducir los gastos que se desprendan de ese vehículo. Tú lo activas. Recuerda que al activar el vehículo de 26 UITs incrementas tu base del ITAM. Sí. ¿Puedes depreciar? No. ¿Puedes pasar los gastos de gasolina, mantenimiento, reparación, lo que quieras? No, porque la norma te dice no vale absolutamente nada de lo que hagas con 26 UITs. La SUNAT no te va a observar que lo tengas en el activo, porque felices ellos que van a considerarlo como parte del ITAM. Lo que te van a cuidar es que no lo deduzcas en nada.
Recuerden de las inafectaciones y exoneraciones, que eso está en el artículo 18 y 19 de la ley, por si acaso desean revisarlas. Respecto de las diferencias temporales con relación al impuesto, bueno, temporales y permanentes, la contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad, ahora estamos hablando de NIPS, puede determinar estas diferencias, ¿no? Salvo que la ley de reglamento condicione la deducción, entonces ustedes tendrán que hacer la conciliación necesaria para poder validar si es que pueden aplicar estas deducciones. Y finalmente, a ver, finalmente, por ahí alguien me dijo algo, todo por contrato, porque muchas veces los arrendados, sí, todo tiene que estar en el contrato. Si las reglas están establecidas en el contrato, nadie te las va a discutir, son acuerdos de partes, pero tienen que ser bien claras. En todo caso, si no está, hagan una adenda, hacen una adenda al contrato y ya está. Para compensar las pérdidas, recuerden que hay una ley que está en el Congreso ya aprobada, pero está todavía que no sale, en donde se va a extender la compensación de pérdidas no solo a 4 años, sino inclusive para aquellos que tuvieron pérdidas en los años pandémico y pospandémico. Hay que estar atentos a esa norma, se los comenté hace tiempo. Lamentablemente, todavía no puedo recuperar mi cuenta de LinkedIn para poder seguir haciendo notas tributarias, pero las voy a lanzar por el grupo igual y se las voy a recordar. En este caso, la compensación de pérdidas, ¿cómo funciona? Es muy sencilla. Tú tienes dos sistemas A y B. En el sistema A, tú puedes deducir hasta por 4 años la pérdida desde el primer año en que obtienes una utilidad. Supongamos que tú tuviste una pérdida de 115.260, el primer año de 2018 tienes utilidad, deduces, ¿no es cierto? Te queda un saldo, lo arrastras al siguiente, vuelves a obtener pérdida, perdón, utilidad, la aplicas, sigo teniendo pérdida, la arrastro, vuelvo a tener utilidad, sigo compensando la pérdida y arrastro el saldo. Este es el cuarto año. 1, 2, 3, 4. Este año es mi último año de poder seguir compensando este saldo. Pero tuve pérdida. Caray, no puedo compensar nada. Ah, tengo más pérdida para el próximo año. No, no tienes más pérdida. Coincidentemente también tuviste rentas exoneradas ese año, pero lo que va a suceder es que esta pérdida contra la renta exonerada, porque es válido que compenses la pérdida, te va a dar 8.811. Este es el único saldo que arrastras al siguiente ejercicio, ya pierdes los 21.000. ¿De acuerdo? Pierdes y acá vuelves a contar otra vez un año, dos, tres, cuatro. El otro sistema B es, tú puedes compensar hasta el 50% de tu utilidad per secula seculorum, no importa los años. Entonces, el primer año obtuve 32.980, lo que voy a compensar es la mitad. Entonces, tengo una renta neta disponible de 16.490. Compenso los 115 contra los 16 y me quedan 98. Acá pago impuesto, pero pago un impuesto reducido o amortiguado al 50%. Hago lo mismo el siguiente año porque arrastro los 98.000. Aplico la mitad de la utilidad, 14.000. ¿De acuerdo? Impuesto a la renta de 4, hago el neto y me da 84.000. Al siguiente año igual hago lo mismo. Y al siguiente año, en este caso, miren, sí puedo acumular todo. ¿Por qué puedo acumular todo? Porque no lo pierdo, es per secula seculorum y ahora tengo 77.000. Vuelvo a aplicar la utilidad al 50% y volveré y seguiré arrastrando. Esto es porque el sistema B es eterno. El sistema A caduca al cuarto año, ¿de acuerdo? Las tasas del impuesto ustedes las saben mejor que yo. Recuerden que en el tema general tienen 29.50 y para el MIPE tributario recuerden que tienen una tasa progresiva. Hasta 15 UITs 10 y por el resto el 29.50. Y no se olviden de tener cuidado con sus retenciones a no domiciliados. Acá a veces hay fallas en la aplicación de las tasas. Esta es a modo de charla, no es una clase, sino encantadísimo de poder explayarlo más, pero eran los alcances que quería compartir con ustedes cerrando el año, preparándonos para el cierre tributario, para la conciliación tributaria y preparándonos sobre todo para la determinación del impuesto que va a venirnos muy pronto. Aprovecho nuevamente perdón, voy a cambiar la vista de galería. Los que quieran abrir cámara, encantado de poder verlos un momentito. Tengo una pregunta por ahí. Doctor, ¿en qué casos una empresa podría tener un vehículo mayor a 26 UITs? Es un vehículo de lujo. A ver. Perdón. ¿En qué casos sí podrías tener? Supongamos que tienen la ciudad. Hay vehículos operativos, hay N. Cómprate un camión. Un camión es un vehículo operativo. Y va a costar más de 26 UITs. ¿Puedes deducir todo? Sí, por supuesto, porque es un vehículo operativo.
Profe, al vender una camioneta que era de activo fijo y se obtiene una ganancia, dicha ganancia se declara, sí, por supuesto, lo que tú, a ver, recuerda, si vas a vender un activo, en principio, tásalo. Luego, porque tienes que tasarlo de acuerdo al valor de mercado. Luego, si lo vendiste y sigue siendo una ganancia, tú tienes un ingreso que tiene que ser grabado. No te olvides de que también está grabado por IGB. Profesor, efectos de los intereses netos del EBITDA. Los intereses pagados a una persona natural por mutuo, todos los intereses se consideran. Absolutamente todos. La regla es bien clara. Vinculados o no, de terceros o no, todos se van a tener que considerar para el cálculo. 67 personas, ha sido de verdad muy grato verlos a todos ustedes. Como dije hace un momento, los que deseen abrir su cámara, encantado de poder saludarlos. Yo la verdad les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en el año. Sé que los horarios a veces no les acomodan a todos y bueno, sí es cierto porque algunos evidentemente tienen eh, lamentablemente horarios de oficina complicados, otros tienen algunas otras obligaciones que atender, pero todos aquellos que nos siguen por el programa, este 2026, como se ha anunciado, vendremos renovados, otros temas que seguramente reiteraremos y otros que serán novedosos. Ahora voy a sacar evidentemente las notas y haremos programas respecto de la delegación de facultades, como no, porque seguramente vendrán normas que nos van a impactar en el quehacer de nuestra profesión y habrá que tener los cuidados debidos. Ya este año 2026 empezamos también con nuestra parrilla de cursos que intentamos trabajarla de la mejor manera posible para que pueda ser de alcance para todos. Hay muchos cursos que son de mucha necesidad, pero yo también entiendo que a veces no son muy accesibles y de lo que estamos trabajando es precisamente para poder hacerlos accesibles para ustedes, porque habrá obviamente también un precio diferenciado para todos los miembros de la hora tributaria. Sin más, yo reitero mi saludo, que hayan pasado una excelente Navidad en compañía de sus familias. Mi abrazo extensivo a todas sus familias, a ustedes, por supuesto, y para este 2026, parabienes para todos ustedes y mi abrazo nuevamente fraterno. Que nuestro Señor, para aquellos que tenemos fe, nos acompañe en cada momento y para los que no, que el buen universo se confabule para que ustedes puedan tener cada vez una vida mejor. A todos ustedes, muchísimas gracias. Me despido. Un gusto conocer a Rosario, a Sergio, a Susi. Alianza Lima 1965, no sé lo que sea su nombre, colega, pero muy buena. Aunque no tengamos el gusto por la misma camiseta, no importa por qué equipo hagamos barra, lo importante es que hasta el fútbol nos une. Eleazar, Juan, un gusto conocerlos a ustedes. No sé si alguien más está por ahí, pero en todo caso, a todos los demás, a Freddy, seguramente Marcialito debe haber estado por ahí, porque yo siempre saludo a mi maestro, mas sí está Marcial, ¿cómo no va a estar? A Marcial Coronel siempre lo voy a saludar como mi maestro de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de las canteras de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables, siempre lo voy a saludar, porque para mí es un honor que un maestro esté presente en este modesto programa de este su modesto alumno. Muchísimas gracias a todos los demás, mi abrazo, nos vemos hasta el próximo año, cuídense mucho, que Dios me los bendiga.